muy contento nuevamente de poder estar junto a ustedes en un nuevo programa de A la Luz de la Palabra. Queremos saludarles en el Señor, esperando que lo que conversemos hoy día, nuevamente basado en la Palabra de Dios, sea motivo de bendición para cada uno de ustedes. Saludando a nuestros hermanos que se encuentran en el extranjero, desde acá de Yungay, y para todos los que nos ven a través del canal YouTube, un saludo y que Dios les bendiga grandemente. Nuevamente con nuestros panelistas, hermanos que están en este programa, Hermana Ingrid. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de poder nuevamente estar en un programa más, a la luz de la palabra. Damos gracias al Señor porque Él nos permite y pone en nuestro corazón el poder estar aquí en este lugar para poder compartirles la palabra. Es un día otoñal, estamos con mucho viento, frío, lluvia, pero aquí el Señor nos tiene perseverando en el camino de Él y para poder confiar de que Él nos va a respaldar en todo. Así que, queridos hermanos, personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación, te damos la bienvenida, te bendecimos en el nombre del Señor y que todo lo que se entregue en esta hora sea de bendición para tu vida. Samuelito. Me da un placer saludar a todos los hermanos que hoy día nos están viendo, que van a ver este programa. Y gracias por estar siempre atentos a lo que estamos conversando con respecto a la palabra de Dios. Así que un saludo para todos nuestros hermanos de nuestra congregación de la Iglesia Pentecostal Cristocéntrica, como aquellos hermanos también de que no pertenecen a nuestra iglesia y también nos ven por el canal YouTube, como también por el canal de nuestra localidad de Yungay, BTV. Así que agradecido de parte de Dios por este motivo y por esta razón que nos convoca aquí hoy día, un gran tema que traemos para la gloria de Dios, de poder conversar un instante de la palabra de Dios y poder partir con este tema que a veces trae bastantes confusiones, pero vamos a tratar de en lo posible aclararlo y poder entregar una buena palabra hoy día. Uno de los puntos más importantes que hay en estos días y que se va viendo a veces es que hay términos que son bíblicos, otros términos que no son bíblicos, pero que nos confunden, sobre todo a nosotros el pueblo, y es referente a lo que es la iglesia. La iglesia. La iglesia. En varios barrios hay iglesias, se dice voy a la iglesia, hay comunidades que cuentan con algunas iglesias pequeñas, otras grandes. Las preguntas que hoy día vamos a hacer, ¿son edificios la iglesia? ¿Es un edificio? Una de las preguntas, ¿qué es la iglesia? ¿Qué dice la Biblia referente a la iglesia? ¿Qué es lo que es la iglesia en general? Y poder descifrar un poco el tema de lo que Dios nos dé conforme a la palabra de Dios. Amén. Bueno, muchas veces nosotros como personas creemos que la iglesia es un lugar físico donde nos congregamos en el nombre del Señor. Pero a través de la palabra dice que nosotros, luego de la palabra de Dios, cuando se refiere a la iglesia, menciona que es un conjunto de hombres y mujeres que conforman el pueblo de Dios. Sí, en Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Iglesia, de la palabra griega, traducida como iglesia, es eclesia, que significa llamado, específicamente congregación religiosa o asamblea. Según la concordancia de Strong, dice que es una asamblea. En otras palabras, la iglesia es el grupo de creyentes del cual Jesucristo es cabeza. Exactamente. Eso hay que dejarlo claro. Sí. Esto puede designar a la iglesia en un sentido global o una congregación específica. Cuando Bernabé y Pablo se congregaron con la iglesia, se estaban reuniendo con los seguidores de Jesucristo, cuando habla la palabra, que vamos a entrar ya, para predicarles la palabra de Dios. Sí, como ya se dieron algunas definiciones, pero como bien dice usted, mi pastor,
el conjunto de fieles unidos por la misma fe, ya que nos convoca o celebramos una misma doctrina religiosa. Entonces, la iglesia en sí es el conjunto de personas que, para ir redondeando el tema, el conjunto de personas que nos reunimos en un lugar, como bien usted, Pastor Bernardo, hacía la pregunta, ¿realmente la iglesia es una estructura física o es una estructura que realmente se fue haciendo en el tiempo? Pero en el año 1817 recién aparece el término de iglesia, y esto fue cuando se fusionó la iglesia luterana con la calvinista. Ahí se fusionaron las dos religiones estas que venían, y se aparece la primera palabra iglesia, que hoy día nosotros, en nuestra cultura, hablemos de acá en Chile, siempre decimos voy a ir a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia, preparémonos para ir a la iglesia, lo cual es un término en sí, partiendo de eso, es un término errado, porque la iglesia somos nosotros. Sí, aparte de eso, que en el año que usted dice, cuando se fusiona la iglesia luterana con la calvinista, también se hacen llamar por primera vez los evangélicos. Los evangélicos también, sí. Los evangélicos. Y lo evangélico no es una palabra que se deriva acá de Latinoamérica, como algunos dicen, sino en ese año se empiezan a nombrar como evangélicos, y después se empezó a nombrar como evangélico a todas las congregaciones que no eran católicas, romanas, y que no eran tampoco ortodoxas, que eran la iglesia antigua. Sí. Y dentro de ello tenemos que reconocer en la historia de la iglesia que una de las primeras congregaciones que hubieron a nivel mundial son nuestros hermanos presbiterianos, que también un saludo para ellos. Fueron el comienzo de esto. Pero, ¿cuál es el tema hoy día? ¿Qué sucede con los edificios? ¿Por qué? Porque hoy día estamos preocupados de que yo quiero pertenecer a una iglesia que me dé estatus, que es una palabra que nosotros la hemos... una jerarquía. Yo quiero ir a una iglesia que tenga el edificio más grande, también la iglesia mía sí que está hermosa, y estamos invirtiendo plata en mi iglesia. Pero la palabra, si nosotros nos vamos a la Biblia, la iglesia, usted mismo lo dijo y lo dice también la palabra de Dios, es un grupo de llamados que siguen a Jesucristo. Claro. Entonces, en una de sus cartas a la iglesia en Roma, Pablo mandó saludos a varios de los miembros. Dijo, claro, saludar a Priscila, a Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Romanos 16, versículo 3. Y luego continúa diciendo, saludar también a la iglesia de su casa. Entonces, ¿por qué esto? Y en Colosenses 4:15 encontramos que Pablo también pide que saluden por él a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que están en su casa. Entonces, la iglesia primitiva se reunía en un lugar que eran las casas. Luego, Pablo, en la carta que envía a Filemón, saluda al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada Apia, y dice, y a la iglesia que está en su casa. Todos estos pasajes indican que la iglesia se reunía en la casa de una persona. No existía un edificio para este fin. Y en otros pasajes del Nuevo Testamento vemos que la iglesia también se reunió muchas veces en sinagogas judías, y claro, al mismo tiempo y otros lugares. Entonces, la reunión de la iglesia no era importante por el lugar que se reunían, sino que ellos se reunían para cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Claro, y cuando, está bien usted lo que está diciendo, pero tenemos que pensar que cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra y trae el Evangelio, bueno, de cuando 1817, que habla también que nace este nombre, los evangelios, porque la predicación que se llevaba en ese entonces, o en esos siglos cuando comenzó el Evangelio, se hablaba de los 4 evangelios. Es decir, hoy día nosotros tomamos bastante toda la Biblia y nos paseamos un poco, pero en ese tiempo la finalidad era llevar el Evangelio puro y de Jesucristo. Entonces, ahora cuando tenemos que tener los tiempos de Jesucristo, se reunían en las sinagogas, vemos a Jesús en la sinagoga, y después cuando viene la persecución a la iglesia, después de la muerte de Jesucristo, y conocemos toda esa historia que ya hemos conversado,
Ahora los cristianos, los que creían en Jesús y todos los judíos mesiánicos, que hoy día se llaman mesiánicos, ellos se reunieron en cueva, lo que usted decía, y de ahí comienza ahora que no hay un edificio, no hay un lugar así como decir, este es el lugar que tenemos que reunirnos, y usted lo dijo, se reunían en casa, se reunían en varios lugares, pero como he dado la definición, que era un conjunto de fieles ya que seguían una misma fe y seguían o celebraban una misma doctrina religiosa. Entonces, este conjunto de fieles que tenían la misma fe, que era la fe en Jesucristo, entonces ellos lo único que buscaban era poder hablar de Jesucristo, de poder entregar de Jesucristo, de llevarle a las personas quién era Jesucristo, el que había muerto en la cruz, y de poder seguir esparciendo este evangelio. Era la iglesia primitiva, primitiva que hemos estado conversando. Así es, si bien es cierto, todo lo que han comentado es verdad. Resulta que cuando ellos se juntaban en casas, en hogares, en cuevas, ellos se juntaban, se congregaban no para tener un estatus alto, sino que ellos se congregaban para escuchar la palabra del Señor. Y también no tenían un interés, una ambición de poder llegar a hacer algo más allá, sino que simplemente que la visión era la fe que les movía a ellos de poder escuchar la palabra del Señor. Dice que por lo tanto la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, de acuerdo a la Santa Escritura, no es un edificio hecho de manos de hombre, tampoco una institución con jerarquía religiosa que se dedique a hacer política o únicamente se dedique a obras sociales, ni a beneficios. La iglesia de Jesucristo, de acuerdo con lo escrito, es el cuerpo de Cristo. Que es lo más importante y a lo que nos lleva este tema, que es muy importante, porque hoy en día la gente elige una iglesia como base al tamaño de belleza de su edificio. ¿Ah? Queremos decir que la Iglesia Católica Romana en los tiempos primitivos trajo de Grecia, de los coliseos, de todo, el paganismo y empezó a hacer edificios muy grandes, ostentosos y costosos para provocar una atracción hacia sus templos. Y luego también se empezaron con las iglesias, con las mega iglesias, y después se ha ido transformando en estos tiempos en una competencia de que quién tiene, entre paréntesis, porque mal usado el nombre, la iglesia. Templo, viene del templo de paganismo, que tengo el templo, inauguramos el templo más hermoso, el templo más bonito, el templo que quizás tiene más lujo, pero nos hemos olvidado que lo que es, primero, lo que es la iglesia, y segundo, lo que es a veces nuestra iglesia, una actividad social, musical, deportiva que realiza, pero el valor de una iglesia no se mide por la ubicación, por el tamaño o el lugar de reunión, el estatus social de sus miembros o por dónde trabajen, o por los programas, los adornos que tenga. Un edificio es solo un edificio. El edificio es un cascarón vacío, por más que se adorne. Y aquí queremos hacer una mención al edificio antes de seguir con la iglesia. ¿Por qué? Porque antiguamente la iglesia, en nuestros comienzos, y yo como niño alcancé a ir a templos que eran de piso de tierra, y que cuando los hermanos los tomaban el espíritu, danzaban, se soltaban el polvo, había que regarlo antes de adobe, pero eran lugares llenos del Espíritu Santo. Y ahora mientras más adorno, mientras más lujo al lugar, es como que está más frío. Tuve la ocasión de visitar en Suecia un templo que es una joya, tiene un armonio precioso, donde predicaron los grandes reformadores en ese lugar, y quise orar y tuve que levantarme porque me lo prohibieron, porque para orar había que pasar al lado unas salas chiquititas de oración, y si yo quería estar en ese lugar tenía que pagar mi entrada porque estaba convertido en un museo. Todo ese lujo se perdió y donde se convirtieron muchas almas. Y una de las personas que estaba en ese lugar dijo: desde el momento que empezamos el lujo en este lugar, se empezó a retirar
el movimiento de lo que llama iglesia. Entonces, como decía hermana Ingrid, hermano Samuelito, basado en lo que dice la palabra de Dios, la iglesia de Dios no es un edificio, es un grupo de individuos llamados por Él que dedican su vida a seguir a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Claro. Lo que ha pasado hoy día, bueno, en nuestra sociedad, y lo que decía usted, el hecho de estar en una iglesia grande con ciertas comodidades y ciertos lujos, usted dijo, da un estatus. Entonces, hoy día se ha cambiado mucho a qué iglesia pertenezco yo. ¿Ya? No, yo pertenezco a cierta clase de iglesia y esa clase de iglesia a mí me va a dar un cierto estatus dentro del lugar que nosotros estemos. Pero en sí eso no importa tanto de qué iglesia estoy yo, qué iglesia, qué templo voy, qué denominación yo estoy asistiendo. Como hemos dicho, lo importante es que dentro de aquel lugar que uno asista, independiente que sea muy grande dentro del país que estemos, o sea una iglesia chica, lo importante, como hablaba mi pastor Bernardo, que esté la presencia de Dios. Porque la iglesia hoy día existe para contar la historia de Cristo. Y la historia de la iglesia es la continuación de la historia bíblica. Entonces, ahí es donde se han entrado a confundir en este tiempo, en nuestra sociedad, los roles con respecto a los templos, a la iglesia, de dónde yo me congrego, quién es el pastor, si es abogado, si es ingeniero, si tiene máster, si tiene, no sé, otro curso con respecto a la teología, etcétera, y muchas otras cosas. Entonces, y eso a mí me está dando una cierta posición dentro de la iglesia y qué grado yo estoy perteneciendo a la iglesia, si soy diácono, si soy jefe coro, si soy, no sé, el jefe de algo, también eso cuando yo me presento. Entonces, eso es lo que hoy día dentro de la iglesia se ha ido, o dentro de los templos se ha ido muy siligiosamente entrando dentro de la iglesia y dejando, lo que usted bien dice, mi pastor, dejando de lado lo que es lo más importante, que la presencia de Dios esté en ese lugar para poder ahora generar todos aquellos milagros que a través del Evangelio Jesucristo nos ha dejado, que sanar los enfermos, que restaurar a aquellos que vienen deterioradamente, espiritualmente, en su alma, vienen muy deteriorados. Hoy día la iglesia no está cumpliendo ese papel, estamos cumpliendo otros papeles en la iglesia. Y vamos a ver los roles que tiene la iglesia. Entonces, ahí es donde hoy día se ha hecho realmente, se han equivocado las iglesias. Entonces, volvemos a los caminos. Es un grupo de creyentes que se ha equivocado, hermano. Bueno, yo, como usted comentaba que usted venía de la iglesia en ese tiempo con piso de tierra. Bueno, yo antes de conocer a Cristo, yo venía de la iglesia católica, carismática católica se llama allá, donde es todo la iglesia, el templo, pura lujo. Incluso con decirle que hasta las estatuas, los ídolos también estaban hechos parte de oro. Y ahí nosotros pude yo palparlo con mis propios ojos de cómo está la jerarquía. Si hay personas que son de un nivel estatus alto, ellos pasan a ser diáconos, pasan a ser ayudantes del sacerdote, pasan a hacer muchas cosas. Y entre comillas, la Iglesia Católica Carismática habla de que tienen el Espíritu Santo, ¿ya? Pero ellos dicen tener el Espíritu Santo, pero realmente era una iglesia vacía, que realmente incluso faltaban a un mandamiento del Señor que dice: no te harás imagen de nada de lo que esté en la tierra, de lo que esté en el cielo y de lo que esté debajo del mar. Y yo creo y tengo la certeza que en el tiempo antiguo de la iglesia primitiva, cuando nació, yo tengo por seguridad de que fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos, sobre esas pequeñas personas que se congregaban en cuevas, se congregaban en casas, se congregaban en distintas partes, no en un templo físico así de lujo, sino que en lo más sencillo fue
fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Dice que la iglesia primitiva al nacer fue llena del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando se derramó por primera vez sobre 120 judíos reunidos en un aposento dispuestos. Aquí me puede mostrar que no importa la infraestructura que tenga, aunque sea lo más sencillo, aunque sea un lugar que el piso sea de tierra y realmente se hable de la palabra del Señor, se obedezca su mandamiento, hagan la voluntad de Dios, Dios Jesucristo va a respaldar todo y va a estar su Espíritu Santo. De nada nos sirve tener gran lujo, de nada nos sirve tener iglesias grandes o ostentosas si no está el Espíritu de Dios. Y creo que es importante, no, diga nomás, Sí, Samuelito, y que ese era el punto para que no quede una confusión también de que si está el Espíritu de Dios, si está la presencia de Dios, a lo mejor el templo puede ser muy lujoso, pero si ese conjunto de personas o de fieles unidos por la misma fe adoran a este Dios, como dice la palabra de Dios, que Él busca adoradores en espíritu y verdad, es porque Dios se va a manifestar y se va a mover dentro de esos fieles. El punto que nosotros estamos viendo o que estamos conversando en esta hora es de que por todos aquellos lujos, por todas aquellas cosas que hoy día se han creado dentro de la iglesia, por crecer, por tener un estatus sino que hemos dejado de lado los principios básicos que vamos a ver un poco más adelante con respecto a lo que Dios quiere de nosotros, que nos rindamos de corazón, que cada día nos humillemos a Dios con un espíritu quebrantado. Y eso es lo que busca Dios hoy día en nosotros, las personas, y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Cristo, que Él busca adoradores en espíritu de verdad y que realmente estemos con un espíritu quebrantado delante de Él para poder cada día recibir las buenas nuevas de Él en nuestra vida y, como dice la palabra de Dios, acercado al trono de la gracia confiadamente, porque en Él vamos a encontrar salvación. Entonces, también podemos estar en una iglesia muy humilde, pero si dentro de esa iglesia muy humilde puede haber orgullo, puede haber a lo mejor envidia, puede haber, tocando rápidamente esos puntos, la presencia de Dios tampoco va a estar. Entonces el punto es ese de que no que entre en confusión, que posiblemente una iglesia muy hermosa, claro. Pero le vuelvo a decir, iglesia es diferente a templo. La iglesia es el conjunto. Y el conjunto tiene que ser una iglesia. La iglesia primitiva, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos da un detalle de los primeros años de la iglesia de Dios. Dice que había mucho gozo en los miembros, alegría. Lo que yo siempre digo, no puede provocarnos el servir a Dios, el seguir a Jesucristo como su seguidor, no nos puede provocar amargura de espíritu. Por eso que la iglesia es un grupo de fieles que tienen mucho gozo. Y por eso que dice la palabra de Dios que vosotros sois la sal de la tierra, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si nosotros no tenemos gozo, dice que había milagros. En el libro de los Hechos describe, en Hechos 36, versículo 9, describe y narra que fue un hombre sanado, un lisiado, y había una gran unidad y gracia entre ellos. Esa es una iglesia, claro, donde hay una unidad, hay una gracia, y la verdad acerca de Jesucristo, de su venida, y de que tenemos que prepararnos en santidad, se hace notoria cada día. Y creo que eso es importante. A los líderes en esos tiempos judíos no les gustaba lo que estaba pasando. Encontramos que ellos estaban perdiendo seguidores. Los judíos estaban perdiendo seguidores porque empezaron a ir hacia donde los apóstoles entregaban la verdad de Jesucristo. Y empezaron a apresar ¿a qué? A los apóstoles. Y cuando los líderes comenzaron a conspirar para matar a los discípulos, uno de los miembros del concilio, Gamaliel, intervino y dijo: varón israelita, mirad por vosotros lo que habéis a hacer respecto a estos hombres. Y ahora dice, más si es de Dios no los podrán destruir. Estoy abreviando un poco porque habla muy poco. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Una iglesia que no es de Dios se desvanece. Más si es de Dios,
no la podréis destruir. Y dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La iglesia primitiva era obediente a la fe. La iglesia primitiva guardaba la ley de Dios. La iglesia primitiva vivía en constante unidad, en prodigios y milagros. Y creo que esa es una de las características principales de la iglesia hoy día. Claro. Si estamos ahora entrando ya en lo que es realmente como quién respalda todo este movimiento cristiano y todo este movimiento que han tratado de apagarlo, han tratado de poder exterminarlo, lo que es la iglesia. Pero la iglesia no puede, se han levantado contra la iglesia, pero no han podido derribarla porque el que está con nosotros es más grande que el que viene contra nosotros, y esto es Jesucristo. Entonces, la autoridad absoluta e indiscutible que realmente está sobre el gobierno de la iglesia pertenece al Padre, a Dios. Y quien a la vez es el Creador, es nuestro Redentor, Señor y Juez. Y ahora el Padre ha colocado toda la autoridad absoluta sobre su Hijo, que Jesucristo ha delegado toda esa responsabilidad a Jesucristo, la cual también a nosotros como iglesia ha sido traspasada. En Mateo 28, 18, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ahora, ¿quién respalda todo este movimiento de nosotros como iglesia? Es Jesucristo, que está con nosotros, está respaldando, y además Cristo en la cabeza de la iglesia como la plena autoridad que nos está guiando a través de esta palabra bendita, como lo dice en Efesios 1, en Efesios capítulo 1. Quiero leerlo, donde nos habla de este Jesucristo que toma toda la autoridad o la plena autoridad sobre la iglesia. En Efesios capítulo 1 del versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que decía mi hermana Ingrid, el cuerpo de Cristo, y aquí lo está hablando de que nosotros ahora como iglesia pasamos a pertenecer como el cuerpo de Cristo. Y además dice también, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Como decía nuestro pastor, que la iglesia, las personas que conforman la iglesia tienen que estar en armonía, en amor. Y por eso dice que por los frutos los conoceréis. Amén. Y creo que es importante es la misión que tenemos como iglesia. Porque es parte de cada uno de nosotros, porque lo que leímos dice, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Ah? Y dice en Mateo 16, 18, Él la edificó y Él va a seguir siendo la cabeza de la iglesia porque Él la edificó. Claro. En Efesios 1, 22 que acaba de leer usted, y dice, y yo haré la iglesia. Entonces, ¿cuál es la labor que encomendó Jesucristo? Después de su muerte y resurrección, Jesús le dio a sus discípulos el plan de acción y le ordenó, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, que esto es muy importante para la iglesia, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús también le encomendó a sus seguidores que predicaran el Evangelio en todo el mundo. Esta doble responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar ahora las buenas nuevas, que es el Evangelio, que ya vimos que era el Evangelio en un capítulo anterior, que es gratas nuevas, buenas nuevas, algo lindo, algo hermoso, de poder contagiar a otro con lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y como decía la hermana Ingrid, si como iglesia, nosotros, el grupo de creyentes que nos reunimos para adorar a Jesucristo, somos una iglesia que no hay discordia, sino que nos mantenemos unidos en torno a Jesucristo.
que es importante. No en Exacto. torno a una misión ni congregación. A Jesucristo vamos a ser iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, somos el miembro de esa cabeza. Así que el Señor, querida hermano, hermana que tú nos ves en esta hora, queremos enseñarte que la iglesia somos todos aquellos que nos juntamos, nos congregamos, que somos llamados por Jesucristo, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Así que... Sí, y volviendo a lo mismo como Jesucristo la cabeza de la iglesia, y ese es uno de los principios que todas las iglesias debemos tener presente. Nosotros estamos bajo los principios de Jesucristo. Debemos, como todo cristiano, manejarnos bajo los principios de Jesucristo. Ahora, la iglesia cuando comenzó a reunirse o cuando comenzó a esparcirse a través del mundo, uno de los grandes respaldos es Jesucristo, y en Colosenses capítulo 1, en el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, la iglesia subsiste en Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia. Entonces, menciona aquí en Colosenses, en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todo este conjunto de personas que nos estamos reuniendo, o que usted también se reúne en algún templo con su hermano, y como bien dice el pastor Bernardo, unirse para poder cada día buscar más de la presencia de Dios, estar en armonía, estar buscando más de Él, porque en el fondo de todas las cosas no es que una cierta denominación vaya creciendo, sino en el fondo cada uno componemos un eslabón, componemos una cadena de poder, que este evangelio que un día Jesucristo comenzó con sus apóstoles o sus 12 discípulos, más la gente que le seguía, y este evangelio siga rodando a través del mundo, que no pare. Es decir, yo soy un eslabón, acá el pastor Bernardo otro eslabón, mi hermana Ingrid otro eslabón, para que este evangelio siga corriendo, esta iglesia siga moviéndose y sigamos haciendo una influencia positiva hoy día en este mundo que lamentablemente puedo decir que las leyes morales la están sacando y están entrando muchas otras cosas. Entonces la iglesia es la que tiene que hacer esa influencia positiva, pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios está detrás de nosotros. Y hoy día la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. La iglesia hoy día ayunar. Ya no ayunamos, no. Seamos sinceros, hemos dejado el ayuno. Lo que al principio cuando conversábamos, en esa iglesia se hacía el ayuno, se oraba, se estaba preocupado de aquellas cosas donde Dios... Se vivía en comunión. Se vivía en comunión, donde Dios realmente se manifestaba en su poder, y eran milagros que se veían en aquellos tiempos. El amor era tan grande en ese entonces, hermano Samuel, que ellos dicen que no eran dueños de nada de lo que tenían, sino que ellos compartían lo que tenían, pero lo daban con amor, con agrado. Si veían que había necesidad, ahí estaban ahí. Y podemos ver nosotros que sí existía el amor verdadero, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios manifiesta. Y también dice que... dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice también que esta afirmación hace a los cristianos en particular y a toda la congregación en general. Esta solemne verdad identifica la verdadera iglesia del Señor y exige que se separen de la injusticia. Amén. Y que es la desobediencia hacia Dios y sobre la inmortalidad humana. Dios quiere que nosotros nos apartemos de la injusticia, de no hacer mal a los demás, sino todo lo contrario. Tenemos que hacerle el bien, porque somos hijos de Dios y Jesucristo nos ha enseñado con su ejemplo de que Él, a pesar de todo lo que nos da, de lo que le hacían,
incluso hasta lo estaban matando, Él demostró su amor por cada uno de nosotros. Él demostró el amor al prójimo, que es lo más importante, que eso muchas veces a nosotros nos cuesta, pero es un ejemplo para todos nosotros de poder obedecer a la palabra de Dios y poder recibir ese ejemplo de Jesucristo. La iglesia en general, según la palabra de Dios, la iglesia es un pueblo llamado a salir de la contaminación, la corrupción de que está en el mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo, como encontramos en la palabra de Dios en 2 de Corintios 11:2. La iglesia es una confraternidad espiritual, coinomía, es confraternizar. La iglesia es un ministerio espiritual, la iglesia es un ejército comprometido en la lucha espiritual contra Satanás. Y aquí viene algo muy importante que se nos da siempre. Tú te fuiste de la iglesia, tú te cambiaste de iglesia. La iglesia es un grupo de personas seguidores de Jesucristo. La iglesia es una sola a nivel mundial. Nos congregamos en diferentes congregaciones. Congregaciones. No nos congregamos, pero la iglesia es uno solo. Mientras estemos nosotros siguiendo a Jesucristo, yo debo confraternizar con los pastores, con los hermanos de las diferentes congregaciones, que nuestro único y gran capitán es Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí es importante porque a veces entre nosotros mismos no ofendemos, no atacamos, pero encontramos en la palabra de Dios que la iglesia, nosotros no es perfecta. En 1 de Corintios 1:11 encontramos que la iglesia no es perfecta. Encontramos los miembros de la iglesia debemos reconocer como miembros de la iglesia de Jesucristo nuestras debilidades, arrepentirnos y trabajar para superarlas. Dios, por medio de su Espíritu Santo, a nosotros nos llama al arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, pero como recién decía Emanuel, la iglesia también comparada con el cuerpo. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos vivir de tal manera que si un miembro del cuerpo se duele, dice de qué manera si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros debiéramos gozar esa honra con nuestros hermanos, de la congregación que sea. ¿A qué llamamos? No debiera existir envidia, ni debiera existir, porque la envidia es satánica, una competencia malsana, sino nosotros debiéramos sentirnos honrados de que nosotros en diferentes grupos, batallones, estamos luchando bajo un mismo general, atacando a un solo enemigo que no es la iglesia vecina, sino es Satanás, el diablo. Claro, ahí usted está tocando un punto bien fuerte, que hoy día se está metiendo el legalismo dentro de la iglesia. Exactamente. Entonces, lo mismo que usted mencionaba, cuando muchas veces alguien se cambia de iglesia, por decirlo así, o se reúne en otra congregación, en muchas iglesias donde está el legalismo, lo primero que le dicen: no te vayas a salvarte. Es el legalismo. ¿Ya? Muchas veces, claro, el legalismo ha sido tanto que el diezmo o las ofrendas se han ocupado para también condenar a las personas dentro de la iglesia. El bautismo también se ha usado, es decir, si tú no estás bautizado, le dice: ¿tú te bautizaste? No estoy bautizado. Estás condenado, tenés que bautizarte. Entonces, el legalismo, y quiero explicar que el legalismo dentro de la iglesia se ha metido tanto que ha hecho que, o ha desvirtuado la salvación de Jesucristo, que por medio de la fe y de la gracia que Él nos ha dado. Entonces, cuando muchas veces mencionamos los mandamientos de Dios, yo me voy a apartarme, me voy a conservarme para Dios, nos tachan de legalistas. O muchas veces cuando uno está buscando algo que
es más de Dios en forma personal y nos dicen, eres muy legalista en este sentido. Entonces, están equivocados un poco en cierta medida los términos. Entonces, cuando los rituales religiosos se le atribuye una salvación, estimada persona, amigo, esos rituales que no tienen ningún valor delante de Dios, es porque está entrando el legalismo. Y eso es un legalismo, pero muy fino dentro de la iglesia, que hoy día se está aplicando, pero de una forma tremenda para que atemorizar a la gente. No, tú no puedes hacer esto porque Dios te va a castigar. Entonces, se está usando todas aquellas cosas para poder atemorizar, como dije la gente, meterle miedo y poder tener gente dentro de la iglesia. Y hoy día no es eso lo que se busca. Hoy día lo que se busca es que la gente dentro de la iglesia se sienta libre, se sienta sin ningún peso. Y contenta, alegre. Contenta, alegre, sirviendo a Dios. No que alguien venga y le diga, tú estás condenado. Sabemos que nosotros no podemos condenar a nadie. Y ese es un principio que todo cristiano debemos tener. Desde los pastores hacia abajo, no podemos condenar a nadie porque nosotros no conocemos el corazón. Dios es el que conoce el corazón de aquella persona. Igual que cuando nosotros predicamos en las calles y decimos muchas, ven tal como estás. Y después cuando estás dentro de la iglesia, no podía usar pantalones porque la Biblia lo prohíbe. Un legalismo. Es un legalismo eso. O cómo llegaste, en claro, qué situación llegaste. ¿En qué situación llegaste? También es un legalismo que hoy día se está aplicando dentro de la iglesia. Entonces, estimada persona, amigo, si usted está yendo a alguno de estos tipos de iglesias, busque una iglesia donde realmente le hablen de Jesucristo, donde le estén enseñando la palabra que es viva y eficaz, que hace efecto en su vida. No es el hombre que cambia, es Jesucristo que cambia. Es Jesucristo el que produce el cambio dentro de nuestro ser, de nuestro corazón, hacia afuera, y van a haber muchas cosas que van a desaparecer de usted, pero es Jesucristo que va a hacer el cambio. No es los estatutos de la iglesia, no es el legalismo que está dentro de la iglesia, sino es Jesucristo que hace el cambio en la vida del hombre y la mujer. Así es, queridos hermanos. Mira, nosotros mismos de repente cometemos, como decía mi hermano Samuel, cometemos errores de legalismo. Como decía, si bien es cierto, viene una hermana, si bien es cierto, una hermana viene por primera vez a la iglesia, es que se quiere acercar al Señor y va a una congregación donde a lo mejor no usan pantalones, pero ella siente en su corazón ir a congregarse, nosotros mismos de repente le juzgamos por la apariencia, por la forma como está vestida, y ahí nosotros cometemos un error en no poner en práctica el amor al prójimo, en poder recibirle a esa almita nueva que está acercándose al camino del Señor, de que no importando de la forma como llegue, a lo mejor puede llegar un hombre alcohólico en malas condiciones, un joven drogadicto, a lo mejor puede llegar una jovencita con muchos piercing, tatuaje, y nosotros no podemos asustarlos. Al contrario, tenemos que recibirles Exacto. con amor, tenemos que acogerlos de buena manera, enseñarles, ser un soporte, como un tipo ascensor para que ellos vayan conociendo de poco al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo incluso dice que nosotros debemos ser puente para que ellos pasen. Y creo que es importante ya, para ir como cerrando el tema principal, creo que es importante de que la iglesia es un grupo de creyentes que siguen a Jesucristo. Ahora, la otra estructura de templos y todo, usted puede ir a un templo muy humilde, pero si tiene el Espíritu Santo, como conocemos arriba, Ranchillo Alto, templo humilde, Alto Biobío y otros templos, pero uno entra y ve que el Espíritu Santo se está meciendo de una manera muy especial en ese lugar y uno sale fortalecido. Ahora, si usted va a una iglesia donde no le entregan la palabra de Dios, sino le entregan ley, y le dicen que si usted no hace esto otro, la mano de Dios va a caer sobre usted, y si usted se va a otra parte y no le entregan a veces ni una carta para irse ni nada, está en una iglesia equivocada. ¿Por qué? Porque el hombre que está al frente, y nosotros como pastores, tenemos que tener claro que no somos Dios. Valemos lo mismo, y cuando lleguemos al reino de los cielos, a veces cuesta decir estas cosas,
o nos duelen cuando se dicen estas cosas, pero cuando lleguemos al reino de los cielos no hay ningún lugar especial para los pastores. Va a entrar en ese lugar el que llegue en santidad. Amén. Y creo que eso es importante. Y todo hemos costado el mismo precio que la sangre que derramó Jesucristo en el madero de la cruz, y la derramó porque el Padre le ordenó que la derramara por cada uno de nosotros y por amor. Y la iglesia verdadera es la que no discrimina. La iglesia verdadera es la que no tiene hermanos de primera y segunda categoría, sino todos valen lo mismo, y la iglesia verdadera es la que acoge a todos. Y cuando decimos a todos, quiero decir que la verdadera iglesia acoge a todos, como llegue, de diferentes maneras, de diferentes estatus, de diferentes clases sociales, y también quizás con algunos inconvenientes, pero que los acoge y donde le dice: llegó al lugar donde nosotros les vamos a apoyar para que usted pueda conocer, no al pastor, sino a Jesucristo. a Jesús, hermano Samuelito. Sí, para ir cerrando, lo que yo estuve hablando anteriormente y lo que usted también está diciendo, en Gálatas capítulo 2, en el versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, lo que usted estaba diciendo recién, mi pastor. Y me gustó lo que dijo: por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que, estimada persona, muchas cosas que usted haga, sí, van a ser reconocidas por Dios, pero recuerde que usted es salvo por gracia y por la fe que usted tiene en Jesucristo. Solamente es el único que puede lavar, limpiar sus pecados de su vida, restaurarlo y dejarlo un hombre o una mujer feliz, buscando y sirviendo al Señor. Amén. Queremos decirte, querido hermano, hermana, en esta hora, que Dios te ama, Dios te necesita. No sabemos de qué manera tú puedes llegar, pero te invitamos a que tú busques un lugar donde se hable de la palabra del Señor, donde se vea realmente los frutos del Espíritu Santo y puedas congregarte, puedas conocer de Jesucristo. Como bien decía mi hermano Samuel, que por nuestra fe somos salvos. Y lo más importante de todo es que busque a Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el camino, Jesús es la única verdad y Jesús es vida eterna. Que Dios les bendiga.